esta tarde damos gracias por esta oportunidad que tenemos de volver delante de tu presencia. Qué lindo es, Señor, cuando el día que es el día santo a Jehová, nosotros lo separamos para que tú seas nuestro centro de atención en todo el día. Queremos ser esta tarde otra vez llenos de tu conocimiento. Queremos conocer realmente, Señor, cuando hay objeciones a lo que tú has dicho y cómo se responden. En esta hora, Señor, solo deseamos ser iluminados por ti. Ven y comparte con nosotros, Señor, todo tu poder, tu conocimiento, tu gloria. Ilumínanos, Señor, y pedimos que una vez que salgamos de acá tengamos de ti la fortaleza, el conocimiento, la sabiduría para poder enfrentar a un mundo que se opone a lo que tú dices, pero que, Señor, nosotros nos encontramos siendo obedientes a ti al precio que sea. Te pedimos que así nos guíes. En Cristo el Señor hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos y hermanas. Estas últimas semanas hemos estado viendo el tema de la masculinidad y la feminidad bíblicas. Hemos estado poniendo mucha atención en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Nos ha dicho en su palabra y nos ha permitido ir abriendo una puerta de entendimiento respecto a lo que es la masculinidad y la feminidad bíblicas. Cómo Dios ha tenido todo un diseño que le glorifica, le honra, y no solamente hemos visto que Dios ha formado al hombre a imagen y semejanza suya, sino que Él los ha formado con distintos roles según el género. No obstante, vivimos en una sociedad en la que tan solo sugerir el hecho de que hay diferencias de género, que hay diferentes roles para uno y para otro, ya se entiende como una discriminación, ya se entiende como un abuso, ya se entiende como que fuese realmente violencia, abuso, discriminación. Incluso se habla de que no está eso al corriente de la época. Bueno, nosotros vivimos en esta sociedad y tenemos que tener respuestas a lo que se ha estado enseñando y a aquellas preguntas que se levantan y que se oponen a lo que nosotros entendemos en la Sagrada Escritura. Pues bien, la clase de hoy lo que intenta es que podamos tener el suficiente conocimiento para responder a las objeciones que se levantan en contra de la masculinidad y la feminidad bíblica como enseñanza de Dios y como vida práctica. Y de ello pues nos vamos a estar encargando hoy dos grandes grupos de objeciones, o las vamos a agrupar en dos, unos que tienen que ver objeciones aún utilizando versículos bíblicos y otras objeciones que tienen que ver con argumentos humanos que se oponen a la visión que Dios nos ha dado de la masculinidad y la feminidad. Entonces es parte de lo que tenemos para hoy. Comenzaremos por acá indicando que lo que hemos aprendido en estas últimas 10 sesiones es acerca de la masculinidad y la feminidad desde el punto de vista bíblico, es decir, lo que Dios ha dicho. Ahora bien, el mundo está lleno de malos entendidos acerca del género. Hay mucha confusión, y de eso estaremos hablando en la próxima clase, mucha confusión de género. Y es ahí donde tenemos un problema que tenemos que enfrentar nosotros en la sociedad. Pero hay grandes malos entendidos precisamente porque no se conoce el diseño de Dios. El feminismo ha dado algunos beneficios, como decíamos en algún momento, como el tema del sufragio, la educación para la mujer, el derecho de propiedad para las mujeres, el acceso a diferentes fuentes de trabajo. Ha sido algunos de los resultados positivos del feminismo, pero tenemos que tener en cuenta que al mismo tiempo el feminismo también ha etiquetado la visión de la Biblia sobre la masculinidad y la feminidad como un patriarcado, y así es como lo denominan, como una sociedad patriarcal. El feminismo arroja sobre la visión de la Escritura cierta etiqueta en ese sentido. Y hoy se ve el género como algo que no
es dado y bueno, sino como algo maleable. Hoy en día el tema del género lo han separado del sexo de cada una de las personas y lo ven como algo que no es dado, sino que es algo que se construye, algo que se puede moldear, ¿verdad? Eso es lo que se ve el género hoy en día, distorsionado al separarse del diseño que Dios ha determinado, que Dios ha dejado. Entonces, sabiendo que esa es la realidad en que nosotros estamos, abordamos el tema, empezando por el hecho de que nosotros tenemos una visión bíblica acerca de la creación. Nosotros entendemos que Dios fue el que creó al ser humano, con un diseño perfecto para el cumplimiento de sus propósitos. Y en ese sentido nosotros nos comenzamos a diferenciar de la visión del mundo, que rechaza un Dios creador y que rechaza más todavía que Dios haya creado con diseño y con propósito. Bueno, nosotros comenzamos por este principio según Génesis capítulo 1 y capítulo 2, donde vemos que Dios creó todas las cosas, que Dios creó al hombre, que Dios creó a la mujer y que les dio propósito. Ahora bien, por su esencia, el hombre y la mujer son iguales en valor, en utilidad, en dignidad y en importancia. Eso lo hemos mencionado desde el principio. Al ser el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios, ambos tienen la misma dignidad, el mismo valor, la misma utilidad delante de Él y la misma importancia. Pero también, a partir del capítulo 2 y 3 de Génesis, nos damos cuenta que ambos fueron dotados de roles únicos y distintos para vivir. Roles para el hombre, roles para la mujer. El hombre tenía que cuidar el huerto, tenía que labrar el huerto, tenía que proteger, y la mujer fue creada como su ayuda idónea. Vemos roles distintos, ¿ok? Igualdad de dignidad, de valor, importancia, pero distintos para vivir. Estos roles deben desbordarse en cada aspecto de la vida. Aquí estuvimos repasando cómo funcionan los roles en el matrimonio, cómo funcionan los roles en la iglesia, cómo funcionan las relaciones sociales. Es decir, estos roles tienen que tener una aplicación práctica en todo lo que nosotros vivimos. Eso es lo que se denomina el complementarismo, es decir, hombre y mujer desarrollando sus roles, cada uno se complementan. A diferencia de esto, habíamos mencionado que hay una visión del mundo que se llama igualitarismo, es decir, que hace que los hombres y las mujeres no solamente sean iguales en valor, utilidad, dignidad e importancia, sino que sean iguales hasta en roles, que hagan lo mismo. Y la consigna en el mundo es, para que sean iguales tienen que hacer lo mismo. Nosotros decimos que eso no es bíblico, ¿verdad? No aparece en la Escritura. Entonces empezamos a ver algunas objeciones que se levantan a partir de las personas que creen que la Biblia puede estar dando pie o dando fundamento al igualitarismo y no al complementarismo. Entonces a veces, como de costumbre, se sacan ciertos textos de su contexto para tratar de hacer decir a la Escritura lo que realmente no está diciendo. Y por eso es que hay que estudiar estos textos bíblicos, porque tristemente aún muchas personas dentro de las iglesias siguen desajustadas de lo que dice la Escritura. Y el primer texto que nosotros vemos es el texto de Efesios 5, 21, que dice de la siguiente forma, capítulo 5, verso 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y entonces la objeción que levantan aquí es, cuando la Biblia dice someteos unos a otros, dice, ¿no enseña la Biblia una sujeción mutua? ¿Verdad? Es decir, la interpretación que se le quiere dar a ese texto es que no hay estructura de autoridad, de jerarquía, de poder, como que el hombre es cabeza de la mujer y demás, sino que al decir el texto, someteos unos a otros, de manera que implique una sujeción mutua, está dejando de lado entonces que son complementarios y los dos los está poniendo en un mismo nivel de funcionalidad.
Bueno, ¿cómo respondemos? Primero, en efecto, Pablo afirma la sujeción mutua y no lo podemos negar de ninguna manera. Ahí dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, tenemos que analizar como de costumbre el contexto del texto. Fíjense que Pablo comienza en el capítulo 5, verso 21, diciendo que nos debemos someter unos a otros, pero de inmediato pasa a demostrar Pablo y a indicar Pablo cuáles son esas estructuras o esas formas en que los hombres y las mujeres se complementan, y comienza a exponer sobre la autoridad. Y habla del esposo y la esposa, y habla precisamente, hay unos pocos versículos adelante, habla de cómo la esposa debe de someterse al esposo y cómo el esposo debe amar sacrificialmente a la esposa. Vemos que más adelante pasa con los hijos y le dice a los hijos, ustedes deben de estar sometidos a la autoridad de sus padres porque ellos son su cabeza. Y aún avanza un poco más y bueno, habla a los esclavos, que les dice que se tienen que someter a sus señores, a sus amos, y les dice de qué manera. Entonces veamos que no existe una contradicción entre someteos unos a otros en el temor del Señor y la manera en que eso va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir? Bueno, en las diferentes estructuras que Dios ha puesto. Habla de la iglesia, habla del matrimonio y habla incluso de la relación de empleo, para que veamos cómo ese sometimiento se tiene que ver reflejado. Sí, hermano. Claro. Exactamente. Exactamente. Por esto es que vemos que el texto no niega de ninguna manera el complementarismo, no niega que haya autoridad, no niega que uno tiene que estar sometido al otro. Sencillamente está diciendo, en el contexto de ustedes que son cristianos, tienen que entender que hay una forma de sometimiento unos a otros bajo la estructura que el Señor ha entregado. Y la estructura que el Señor entregó es de esta manera, y Pablo la describe. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es el problema con esta objeción? Que se están tomando de un texto, lo están sacando de su contexto para hacerlo decir algo que realmente no es. De hecho, como decimos ahí, Pablo no niega la sujeción mutua, más bien la afirma, pero tampoco niega la autoridad y el orden establecido por Dios. Y cuando analizamos el contexto nos damos cuenta que en efecto así viene Pablo determinando cómo funciona este orden, esta sujeción y demás. Entonces, este es un texto que se usa como objeción, pero veamos que no es válido la manera en que lo hacen. Otro texto, 2 Timoteo, perdón, 1 Timoteo, sí, gracias. 1 Timoteo, capítulo 2 y verso 12, el famoso no permito de Pablo. 1 Timoteo 2, 12. No, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Claro, estamos hablando de que Pablo aquí está dando una directriz general, pero el no permito es el que se levanta una objeción. Dicen, ¿esto acaso, dice, se prohíbe el ejercicio de autoridad de la mujer sobre el hombre o solo un ejercicio abusivo? Es decir, Pablo en contra de lo que está, dicen los que objetan, no es en que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, sino que el ejercicio que lo haga sea de manera abusiva. ¿Y de dónde han sacado esa idea? Bueno, de la versión Reina Valera Internacional, perdón, Nueva Versión Internacional 2015 en inglés, que curiosamente se leería de la siguiente forma: yo no permito que la mujer enseñe, perdón, yo no permito que la mujer enseñe ni asuma autoridad sobre el hombre. Claro, cambiamos una pequeña palabra, que no sea ejerza, sino que sea asuma. Y con esto metemos una idea en el texto que no está, porque Pablo está prohibiendo a la mujer enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre, pero lo que le quieren dar a entender es que la mujer no puede enseñar ni asumir una autoridad sobre el hombre.
Entonces abrimos una puerta. ¿Qué tal si la mujer no asume la autoridad, pero el hombre se la da? No la está asumiendo, se la están dando. Entonces parece que está autorizado que la mujer pueda ejercer una autoridad, que ella no la asuma como de sí misma, como la fuerza, como que la tome. Pero ¿qué tal si se la dan? Y mire, parece risible, pero hay denominaciones en las cuales se está nombrando a mujeres en el cargo de pastor. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que ella no está asumiéndolo a la fuerza, se lo están dando, ¿verdad? Entonces vean qué pequeño cambio con una palabra para querer torcer lo que dice la Escritura. Porque alguien puede decir, ¿y qué pasa si un concilio de ancianos de pronto nombra a una mujer como pastor de una iglesia? Entonces ella sí puede asumir porque le dieron esa autorización. Entonces ella sí puede ejercer. No, un momento. La Escritura claramente dice que no debe enseñar ni ejercer autoridad o dominio. Ese ejercicio sea por ella misma que lo quiso asumir o porque alguien se lo delegó, no le corresponde. Sí, hermana. Y esto no solo en la iglesia, sino pasa también en el hogar. ¿Cuántas veces a la mujer el varón le delega las responsabilidades y las autoridades de la casa? Entonces la pregunta es, si se lo delegó, ¿lo puede hacer? No, hay un principio. La mujer no debe ejercer autoridad sobre el varón. Punto. Una mujer obediente a la palabra de Dios tiene no solamente que sujetarse al Señor y a la autoridad del varón en la casa, sino además rechazar cuando se le pretende ubicar en el poder o en la autoridad que no le corresponde. Debe decir un momento, esta no es mi parte, por temor al Señor, no por temor al esposo o al hombre, sí. Pero digamos eso es en el caso de la mujer cristiana. Claro. Pero la mujer que no es cristiana la ponen a ejercer autoridad en un trabajo sobre un montón de varones. Ahí es donde está el punto. O sea, nosotros estamos dentro de, vamos a ver, ¿cómo le explico? Nosotros estamos en la iglesia, somos creyentes, entonces estamos viendo cómo responder a estas objeciones que se levantan. Claro, la sociedad tiene los roles totalmente distorsionados y hay una confusión de género, pero aquí no debe haberla. Entonces, ¿qué debe de hacer la mujer? Bueno, la mujer debe de decir, un momento, esta no es una posición que me corresponda delante de Dios. Yo debo hacerme hacia un lado o hacia atrás, y aunque quieran delegar, no asumir. Porque tal como lo veían ayer las mujeres cuando estaban en la reunión, en muchas ocasiones cuando el hombre no ejerce la autoridad, la mujer se ve tentada a asumirlo, ¿verdad? Y muchas veces se ve hasta muy bien visto y hasta se felicita a la mujer que logró asumir una responsabilidad que el hombre no asumía, cuando ese no es el fin, ese no es el motivo, ¿sí? Claro, claro. Claro, claro, y gracias por la aclaración. Sí, eso es de esa manera. Pero aquí lo que yo me quiero enfocar es que nosotros tenemos que tener respuesta para cuando usan un verso como estos, para darle vuelta a las cosas. No, un momento. Lo que tenemos que tener es claro es que lo que la Biblia está mencionando es que ese orden no se va a romper. Aunque el hombre quiera otorgar un lugar diferente, no corresponde, no se puede otorgar. Entonces, tenemos que tener bien claro que la Escritura no invalida de ninguna manera el complementarismo, y en el complementarismo los roles son distintos, no todos haciendo lo mismo, ¿verdad? No los dos haciendo lo mismo. Sí. Uh-huh. Ajá, correcto. La iglesia se lo otorga, ¿verdad? De acuerdo, completamente. Y es otro de los graves errores, y por qué dicha que lo estamos entendiendo, para ir corrigiendo.
No son las esposas las esposas de los pastores, no son pastoras, no, son las esposas de los pastores, nada más. Probablemente, quizás Dios también les tenga un llamado y también van a desarrollar algo, sí, muy probablemente, pero no son pastoras, porque esa denominación no existe en la Escritura. Sí. Sí, no va. De acuerdo. Sí, distorsiona de viaje el orden que nosotros tenemos entendido, ¿verdad?, en la sociedad. Lo que pasa es que esta sociedad está tan distorsionada en todos los órdenes que no lo nota. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, que responder correctamente, pero también por otro lado, tenemos que buscar cómo la sociedad vaya comprendiendo estos conceptos. ¿Cómo? Celebrando a los varones y motivando a los varones a que asuman su responsabilidad, y motivando a aquellas mujeres que se van dando cuenta que están llevando una carga que no deben de soportar, motivarles a decirles, ese no es el papel que le corresponde, ese no es el rol que le toca jugar, y empezar a tratar de incidir en la sociedad para que se establezca el orden que tiene que existir. Sí. Claro. Sí. Sus hijos. Ah, claro, de acuerdo. Ahí estamos claros, porque sí, es bueno hacer la aclaración, ¿verdad? Ese es el tema importante ahí. Cuando Pablo está hablando de estas cosas, está hablando, claro, en el contexto del matrimonio y llevado un poco más allá, pero en la relación esposo y esposa, ¿verdad? Ya en la relación padres e hijos, ahí hay otro texto que sí dice claramente cuál es el orden que tiene que tomarse, ¿verdad? Y entonces es cuando se le dice, hijos, obedeced a los padres en todo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, hay que hacer una aclaración adicional. No significa que la mujer no pueda en algún momento enseñar. Sí, claro que sí. Más bien necesitamos que las mujeres enseñen. Necesitamos que ejerzan el don que Dios les ha dado, pero dentro del orden que Dios ha dado. ¿Cuál es ese orden? Según lo vemos en Tito, capítulo 2 y 3, la mujer lidera a las mujeres más jóvenes y les enseña. Y necesitamos mujeres que estén enseñando a las más jóvenes, porque vea por dónde va la sociedad, y mucho de la culpa de por dónde va la sociedad se debe a que nosotros aquí adentro no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Entonces, además de pedirle a Dios perdón por ese pecado, es empezar, las mujeres que tienen ese don, ese llamado de Dios y esa madurez y ese crecimiento en la vida espiritual, empezar a discipular, enseñar a las más jóvenes cuál debe de ser su rol. Y precisamente es interesante que en Tito, lo que Pablo está diciendo a la mujer que le enseñe a las otras mujeres es precisamente el rol de la mujer. No es otra cosa, es el rol de la mujer. Y es muy interesante que eso ocurre. Es decir, enseñar, sí, la mujer lo debe hacer, pero no a hombres, entiéndase ya, a varones, a hombres que no están bajo la sujeción de esa autoridad de ser su mamá. Eso que quede bien claro. Muy bien. Avancemos. Otro texto que utilizan para levantar una objeción es Gálatas 3:28. ¿Se acuerdan de Gálatas 3:28? Lo hemos visto ya en algunas oportunidades. Y quiero que vayamos allá. Gálatas capítulo 3, verso 28. Dice de la siguiente forma: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Miren cómo levantan la objeción aquí. El tema de decir no hay varón ni mujer, o no hay hombre ni mujer, ¿no elimina eso la distinción de roles en la iglesia? Leamos el texto nuevamente. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. ¿Ve qué interesante? El verso anterior dice de la siguiente manera:
Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Y ahora sí, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Bueno, ¿cómo respondemos a esta objeción? Bueno, lo respondemos así. Es cierto que el texto elimina distinciones. Vea que no hay judío ni hay griego. Ya no hay esclavo, no hay libre. No hay hombre, no hay mujer. Es decir, hay una eliminación de distinciones y no lo vamos a negar. Ahí está suficientemente bien claro. ¿Me ayuda con algo? No hay eliminación, pero, y aquí es el detalle, en un contexto específico. ¿Y en cuál contexto es? Es en el contexto de la salvación. Estáis en Cristo, de Cristo ya habéis sido revestidos. Y como todos estáis en Cristo, entonces ya no hay esas distinciones, porque todos son uno en Cristo Jesús. He ahí donde no hay distinciones. Todos tenemos acceso a la salvación en Cristo de la misma manera, independientemente si somos esclavos, libres, si somos hombres, si somos mujeres. Donde quiera que estemos, tenemos acceso, porque todos de todas maneras también pecamos. Por eso todos necesitamos la salvación, y por eso la salvación está dispuesta para todos, sin distinción. Pero es en ese contexto donde no hay distinciones. De ninguna manera el texto implica que se eliminan todas las distinciones entre hombres y mujeres. No, sigue permaneciendo el orden creado por Dios. Recordemos que incluso el orden de Dios y la creación del hombre y la mujer, y los une, y los roles que tienen que vivir cada uno de ellos, son incluso anteriores al pecado, anteriores a que se necesitara la salvación. Es hasta después que el hombre cae en pecado y la mujer cae en pecado, y entonces se hace necesaria la salvación. ¿Para qué? Para después, uno de esos efectos es restaurar el orden inicial, regresar al estado primario. Entonces ven cómo realmente estas distinciones no se eliminan. Las que tienen que ver con los roles de género no se eliminan. El único contexto del que habla ahí el texto es el de la salvación. Muy bien. Otra objeción que se levanta es la de Hechos capítulo 18, verso 26. Recuerden el contexto. Apolos está predicando. Apolos es determinado como un hombre poderoso en la palabra de Dios, y él está predicando, pero le falta una parte del conocimiento. Él conocía hasta el bautismo de Juan, hasta ahí él conocía, y hasta ahí predicaba, y hasta ahí era poderoso en la palabra del Señor, y tenía buena audiencia, pero no conocía hasta el bautismo de Cristo Jesús. No había llegado hasta el final. Y entonces es cuando vemos que entra en escena la famosa Priscila. Y preguntan, de Hechos 18:26, ¿está Priscila enseñando a Apolos? Porque vemos a Priscila que participa de poder aclarar a Apolos todo lo que correspondía con el bautismo de Cristo, y a partir de ahí Apolos entonces completó su entendimiento y siguió predicando. Pero entonces la pregunta es, ¿no fue Priscila la que le enseñó a Apolos? Bueno, eso es leer el texto parcialmente, porque no fue solo Priscila, fue también su esposo Aquila. Fueron los dos, y los que le llamaron aparte, no en el contexto de iglesia, no fue que desde el púlpito, no, simplemente ellos como pareja llamaron aparte a Apolos, se sentaron con él, y en una conversación privada que tuvieron, le expusieron aquello que él no conocía. Y mire, eso no está lejano de que las mujeres participen en cualquier conversación. Pongamos el ejemplo que yo me pueda sentar con el hermano de pronto Gerardo, y le diga: Gerardo, mira, quiero aclararte algunas cosas que todavía falta algún poco de entendimiento en la escritura, y tal vez tengo a mi esposa conmigo, y cuando se está dando la conversación yo le estoy exponiendo, y de pronto mi esposa
interviene con algún testimonio o interviene con alguna idea que hace falta, ¿ok? Y continuamos adelante. Eso no es poner a la mujer a enseñar al varón, eso no es tampoco ponerla a ejercer dominio sobre el varón. Sencillamente fue una conversación en donde se aclaró en privado lo que le hacía falta para terminar de conversar y para terminar, Apolos, de tener un entendimiento claro. No está ejerciendo en todo caso ella ningún oficio de anciano o de pastor. No lo está haciendo en el templo, no lo está haciendo desde un púlpito. Es una conversación privada. Y claro, ¿cuánto no enriquece que la mujer que está también conociendo de la Escritura y viviendo de Dios, cuánto no enriquece una conversación también cuando se tiene acerca de la vida de Cristo, acerca de la vida en Dios? ¿Sí? Claro, así es, claro, totalmente, así debe ser. Eso es una protección por un lado, pero además, más que todo, es seguir la línea que el Señor ha puesto, ha trazado, ¿verdad? Muy bien. Avanzamos. Hay algunas objeciones. Ok, seguimos con las objeciones bíblicas, perdón. Hay una pregunta que se levanta, dice, ¿no serán estos textos un compromiso temporal con la cultura, pero la Biblia se inclina a nivelar los roles de género? Alguien que te ha mencionado Efesios y que te ha mencionado Primera Timoteo y que te ha mencionado de pronto Gálatas, te dice, bueno, ¿no será que al final de cuentas estos textos lo que están respondiendo es a un compromiso cultural? Pero en realidad la Biblia tiene como idea la nivelación de ambos géneros. Mire, muchísimo cuidado, porque a veces se meten en algunos temas y quieren combinar algunas otras circunstancias que están en la Escritura. Es cierto que algunos versos buscan regular relaciones indeseables sin condenarlas como ideales permanentes. Por ejemplo, el texto de Mateo 19, verso 8, es un texto en donde Cristo dice, cuando se habla de dar carta de divorcio y menciona la autoridad de Moisés, Cristo dice, bueno, por la dureza de corazón, Moisés os permitió dar carta de divorcio. Pero Jesús añade, mas no era así en el principio. Por la dureza del corazón, entre ustedes como seres humanos en esta sociedad, ocurre que hay algo que no es agradable a Dios, pero que Dios lo va a tolerar. El tema del divorcio. Muy bien, creo que ahí estamos, ahora sí. Perfecto. Entonces Jesús dice, es por la dureza del corazón de ustedes que Moisés tuvo que tolerar algo que estaba en contra del plan de Dios. Porque el plan de Dios es dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne y no hay divorcio. Pero por la dureza del corazón de ustedes, hubo que regular el tema del divorcio. No me voy a meter muy profundo acá, ya lo hemos enseñado en la iglesia. ¿Qué es el tema? Que el divorcio, tal como fue concebido, fue precisamente para proteger a la mujer. Porque la forma en que estaba anteriormente la circunstancia, antes del divorcio, el hombre repudiaba a su mujer y quedaba completamente desamparada. En cambio, con carta de divorcio, la mujer entonces tenía el amparo de la sociedad. Fue una medida que reguló una relación que no era deseable, pero bueno, había que regularlo. El texto de Filemón, capítulo 1 y verso 16, vemos a Pablo que está luchando contra el tema de la esclavitud, pero no lo dice abiertamente.
La esclavitud tampoco era algo que Dios había establecido para la humanidad. Pero Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, que había sido su esclavo, y le dice que ya no lo reciba como esclavo, sino que lo reciba como un hermano en Cristo. ¿Ve? No condena directamente la esclavitud, que era algo que se daba, que era algo indeseable, pero trata de regular esa circunstancia para que no se siga dando más. ¿Se dan cuenta? Entonces es cierto, en la Escritura hay ciertas circunstancias que tienen que ver con una situación cultural que no las condena directamente, pero deja entrever que no es lo agradable delante de Dios. Sin embargo, lo que tiene que ver con los roles de género está suficientemente bien claro en la Escritura. Y los textos que hemos visto nos dejan bien claro que no tiene que ver con una situación de la cultura, sino con una situación de diseño de Dios. Dios los diseñó de esa manera y así es como tienen que funcionar. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, cuando nos dicen, ¿no será que la Biblia se compromete con algunos temas? No, no se compromete con los temas. Establece el orden donde tiene que estar. Todos esos textos lo dejan suficientemente claro. Los roles de género están basados en el diseño del orden creado por Dios y es lo que nosotros defendemos. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún comentario? Bueno, si no, sigamos adelante. ¿Alguien puede preguntar por una mujer de la Sagrada Escritura? Y la pregunta es, ¿qué hay del liderazgo de Débora en el libro de Jueces? ¿Recuerdan a Débora, la jueza? Muy bien. Porque dicen, si no se debe ejercer de parte de la mujer una autoridad sobre el varón, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se interpreta? ¿Qué se entiende del libro de Jueces cuando vamos al capítulo 4 y nos enteramos que ahí está Débora dirigiendo o tratando de liderar o llevando adelante un proceso de liderazgo? Mire, lo primero que vamos a decir aquí es que la mujer debe de ejercer liderazgo. Nadie está negando que la mujer tiene liderazgo, pero tiene que ejercerlo en la medida que lo dice la Escritura. ¿Estamos de acuerdo? La mujer tiene liderazgo, pero como dice la Escritura, la mujer liderando a otras mujeres. Y necesitamos que se realice. Pero fíjese que Débora no fue sacerdote, no ministraba delante de Dios en favor del pueblo, no. Ella no fue jefa de una tribu, las tribus siempre fueron lideradas y jefeadas por un varón. No fue una reina, la única excepción es Atalía en Segundo de Reyes 11, pero ella literalmente, dice la Escritura, usurpó el trono, no fue que fuese permitido. Ella no fue un apóstol, ella no fue un anciano o pastor de la iglesia. Ella estaba ejerciendo desde una posición de ser jueza. Eso fue lo que hizo. Y incluso si nosotros nos vamos a estudiar el punto de cuál fue la actuación de Débora, Débora no fue al frente a la batalla. Débora acompañó, pero ella motivó a Barak para que junto con los hombres fuesen a la batalla que ya Dios les dijo que les iba a dar la victoria. Pero hay gran enseñanza en el libro de los Jueces. ¿Y cuál es la gran enseñanza en el libro de los Jueces? El total desvío del ideal de Dios. Usted ve que los jueces, dice, hicieron lo malo delante de Dios, Dios lo quitó, viene otro, hace lo malo delante de Dios, Dios lo quitó, viene otro y hace lo malo. Todos se iban desviando. Parte de la enseñanza del libro de Jueces es qué pasa con un pueblo cuando se desvía del ideal y del orden de Dios. ¿Cuáles son unas de esas cosas que puede ocurrir? Bueno, que una mujer sea la que se levante y que sea el colmo para esos hombres, que sea una mujer la que sea la valienta,
y la que tenga que llevar la voz hacia adelante. Es parte del registro de cuán lejos estaba el pueblo de Israel del diseño y de los propósitos de Dios. Está puesto para ver hasta dónde muchas veces se puede desviar. No, en la mujer no es un problema de falta de o que no tenga capacidad de liderazgo. Lo hemos dicho. No es que la mujer no tenga liderazgo. No es que ella no pueda hacerlo. El punto es que no debe hacerlo. Por un orden de Dios, ella no debe liderar a los hombres. Es un tema de diseño, es un tema de que diría Pablo que todo le es lícito, pero no todo conviene. Él puede hacer todas las cosas, pero no todas son convenientes. Así es como debe de ser. Muy bien. Ahora, vamos a otro grupo de objeciones que no se basan en un texto bíblico o en una doctrina o una enseñanza de la Escritura, sino son otros argumentos que se utilizan para atacar el complementarismo, para atacar lo que dice la Biblia de masculinidad y feminidad. Vamos a ver algunos argumentos. Primero, enfatizar el liderazgo masculino bíblico fomenta el abuso doméstico. Es interesante porque hay hasta reportajes en donde se establece que mucho de la causa del abuso doméstico es tener una idea religiosa de cómo debe ser el matrimonio. Como que la Biblia está proponiendo que así debe ser para proteger el abuso doméstico. Se lo digo así, como dice uno de los autores que estábamos revisando. Algunos de ustedes podrían haber visto, esto es un contexto en los Estados Unidos, algunos de ustedes podrían haber visto que el premio Pulitzer por servicio público de 2015 fue para el diario Post and Courier de Charleston, por su historia sobre el abuso doméstico. Esto lo encuentran en postandcourier.com. Ok, dice: durante años Carolina del Sur ha sido el estado más mortífero por violencia doméstica contra las mujeres. Entonces, ¿cuál es la causa fundamental de todo esto? De acuerdo a esta serie ganadora del premio Pulitzer, sus arraigadas creencias religiosas sobre la santidad del matrimonio y el lugar de las mujeres en el hogar. Esa es la razón del abuso doméstico. Y se ganaron un premio Pulitzer por publicar eso. Primero, ¿qué tenemos que responder a esto? El hecho de que un hombre use a Cristo para justificar el abuso es un pecado detestable delante de Dios. Otra vez, el hecho de que un hombre use a Cristo o su palabra para justificar el abuso contra su esposa o contra la mujer es pecado. Una de las cosas que Dios nos ha dejado bien claro en la Escritura es que Él es el padre de los huérfanos, es que Él es el proveedor de los necesitados, es que Él es el que hace justicia a los que han sido agraviados, Él es el que protege y cuida a los que han sufrido violencia. Y el Señor ataca eso bien claro para que nosotros tengamos que tener mucho cuidado de cómo tratamos a nuestros hermanos, hermanas, a los familiares y por supuesto, en el caso de los hombres, cómo tratamos a las mujeres. Así que no se justifica el abuso masculino y menos impone a la mujer someterse a tal abuso. No es porque usted sea cristiana, cree en Cristo y cree en la Escritura que usted está llamada a someterse al abuso y a la violencia, de ninguna manera. Eso no lo dice la Escritura. Le dice que debe de someterse a su esposo, ejerciendo un liderazgo bíblico, que es un amor sacrificial, responsable, que se da por su esposa, por su familia. Ese es el liderazgo, ese es el sometimiento, ese es el plan, el ideal de Dios. Jamás la Escritura va a autorizar, va a permitir y va a proteger a un hombre que más bien lo que hace es abusar de
la mujer de ninguna manera. Las mujeres en iglesias que apoyan el complementarismo deben sentirse más amadas, valoradas y apreciadas que en las otras congregaciones. Mire, en las congregaciones donde se pretende mantener el igualitarismo, las mujeres sufren violencia. Las están poniendo a hacer las cosas que le corresponden a los hombres, para lo cual no están diseñadas. Entonces eso es abuso, eso es violencia, eso es ponerles a llevar cargas que no deben de llevar. Mientras que si estás en una iglesia que ha abrazado el complementarismo, el diseño de Dios para el varón, para la mujer, y que se desarrollen en los diferentes contextos, entiéndase matrimonio, iglesia, sociedad, la mujer debe de sentirse entonces más valorada y más amada, porque se está encontrando cuáles son sus habilidades, cuál es su rol, y se le está dignificando en ese rol. Y por eso, muy lejos de lo que se piensa, más bien una iglesia bíblica mantiene la dignidad, pero reconoce las distinciones y el complementarismo entre ambos géneros. Ahí sus distintivos, atributos y contribuciones son más valorados, no ignorados o suprimidos. Muy bien, otro argumento. Simplemente no es justo. Que el hombre tenga unos roles y que la mujer tenga otros roles, simplemente eso no es justo. Eso es clásico, ¿verdad? Eso siempre lo decimos. Es que no es justo. Es que no es justo. Y máxime si vivimos en una época en donde se proclama la igualdad de derechos entre las personas y entre los géneros. Y entonces nos metemos aquí con todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿verdad? De que quieren hacer que las personas sean iguales y que hagan todo de la misma manera. Incluso aparece el derecho utilizado para ese fin, para destruir el modelo de la sociedad y llamarle a eso igualdad de derechos. Hoy negar el acceso a las posiciones reservadas a un solo género es visto como sexista y es visto como injusto. Hoy vemos, insisto, cómo los programas de televisión y demás, cómo las noticias están exaltando, sobre todo el caso de la mujer, hablamos de feminismo, que cuando están desarrollando posiciones correspondientes a los hombres. Y hasta se les pone como modelos para las demás mujeres. ¿Okay? Entonces, tenemos que decir, simplemente es justo o no es justo. Mire, esto parte de la suposición de que la distinción conduce a un estado de inferioridad. Aquí el problema no lo tiene la Escritura, no lo tiene Dios, ni lo tenemos usted y yo, sino la suposición de la que parte la sociedad. Es que si hacemos cosas distintas, uno tiene más valor y más importancia que el otro. ¿Me doy a entender? Es que si el hombre es el que protege, es el que provee, es el que cuida, entonces vale más que la mujer, que lo que hace es servir, que lo que hace es dar vida, que lo que hace es fomentar, que lo que hace es ser ayuda idónea. Entonces ella vale menos. Esa es la suposición de la que parte la sociedad, y he ahí el problema. El problema no es nuestro, el problema es de la sociedad, que resta o suma el valor de las personas de acuerdo a los roles que está desarrollando. De ninguna manera. Ahí mezclamos el tema de ser complementarios al tema del valor que tienen ambos delante del Señor. Seguimos defendiendo desde el principio: el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios, tienen igual dignidad, igual valor, tienen igual importancia. Otra cosa distinta son los roles que desarrollan. Ahí son complementarios. Pero el hecho de que sean complementarios no niega lo primero. Esa es la base. Génesis 1, 26 al 28. ¿Ok? Tenemos que tenerlo bien claro. El error fundamental está en las presuposiciones culturales. Es la cultura la que tiene el problema, no nosotros. ¿Ok? Seguimos. Vamos a ir dando finalización. Los cristianos vemos a la
en la Trinidad a Cristo sometido a la voluntad del Padre. Sin embargo, al mismo tiempo, no es menos Dios ni menos digno de nuestra adoración. Si queremos entender cómo funciona, mire, qué sencillo. Vemos a Cristo sometido a la voluntad del Padre, pero eso no lo hace menos. Sigue siendo Dios, sigue siendo digno de adoración y tiene todos los atributos de Dios, los comparte. Igual dignidad, igual valor. Los hombres y las mujeres experimentan su humanidad total cuando funcionan de la manera que Dios quiso en la creación. Si quiere saber cuál es la mejor satisfacción en su vida, busque vivir el propósito de Dios para su vida. Busque vivir el rol que Dios le ha determinado en todos los ambientes. Somos más libres cuando afirmamos las estructuras de autoridad legítimas que Dios diseñó. Cuando le decimos a la sociedad, tenemos que someternos a las autoridades, porque Dios las ha impuesto. Pero claro, cuando les decimos, nos sometemos primero a Dios antes que a ustedes. Cuando afirmamos en la sociedad a los hijos que tienen que someterse a la autoridad de los padres, estamos afirmando las estructuras que el Señor dejó y diseñó para la sociedad, y debemos hacerlo de esa manera. No solo a los hijos nuestros, a los demás. Y así en cada una de las relaciones. La justicia es reconocer esto en humildad. Tenemos que reconocer que es así. Estoy de acuerdo que a muchos no les agrada, estoy de acuerdo que con muchos contrasta. Bueno, qué bendición que estamos en la iglesia, qué bendición que estamos en la palabra, qué bendición que Él nos va orientando. Y tenemos que reconocer en humildad que eso funciona de esa manera. El género es central para nuestra personalidad y cómo Dios nos hizo. No hay separación entre el sexo y el género. No, vienen dados juntos el uno con el otro. No es maleable, no se modifica a lo que quiera la persona. Ya viene determinado por Dios. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Es central para nuestra personalidad. ¿Por qué tenemos tantos jóvenes hoy con problemas de personalidad? Porque no les enseñamos desde niños cuál es el rol que tienen que jugar, que tienen que seguir, cuál es el rol de su género y cómo se complementa con el otro género. No que tiene derecho a decidir, no que puede escoger, no, es que es algo que ya viene dado. Muy bien, esto afecta cómo actuamos, cómo somos, cómo vivimos como iglesia y nuestro testimonio. Incluso afecta cómo tratamos con la autoridad de la palabra. Si nosotros nos sometemos a la autoridad, como decimos, de la palabra de Dios, porque ella es nuestra regla de fe y práctica, tenemos que practicar lo que esta fe nos dice. Aunque no encuadre con lo que estamos acostumbrados, y no encuadrará nunca, porque el mundo tratará de meternos a su molde, y nosotros tenemos que permanecer transformándonos por medio del conocimiento de la Escritura. Por último, mujeres, si luchan con el valor de sus trabajos y cómo Dios puede usarlas, recuerden los ejemplos bíblicos y les aumentará el entendimiento para transformarse a la voluntad de Dios. Es cierto que la mujer que se aferra al rol que Dios le ha dejado, encontrará que la sociedad la minimiza, encontrará que la sociedad le da menos valor, encontrará que la sociedad la desprestigia. Déjeme recordarle que el valor que usted tiene, mujer, es por ser creada a imagen de Dios. Y que una vez que usted vino a Cristo, usted es una nueva criatura y su valor alcanzó una cantidad que solamente se puede decir es la sangre de Cristo. Es ahí donde está su valor, donde está su satisfacción completa. Permita que eso sea así, vívalo de esa manera. Sea obediente a la palabra de Dios. Encuentre los ejemplos en la Escritura de las mujeres que se comportaron conforme a su género. Y vea cuál fue el resultado de eso. Muy bien, ¿algún comentario final? ¿Sí? No. Claro. De acuerdo completamente. Muy bien.
Habiendo terminado, entonces les voy a pedir que nos pongamos en pie. Ah, sí, hermana, perdone. Una preguntita, a la hora de orar, si hay un varón, la mujer no debe de orar, tiene que orar el varón. Pues así debe de ser. La Biblia no establece necesariamente que sea así, es una de las áreas un poco más grises, pero lo cierto del caso es que preferimos errar del lado de tratar de respetar el modelo de Dios, ¿verdad? Ese es el punto. Pongámonos en pie, amados hermanos, entonces, para terminar en esta mañana dando gracias a Dios por su instrucción. Señor, has sido bueno y bueno en gran manera con nosotros. Has tenido misericordia y sabemos que la seguirás teniendo porque tú lo dijiste. Entendemos en esta hora, Señor, que venidos acá, hay muchas cosas que el mundo ha derramado sobre nuestra mente y tristemente tenemos que decir, Señor, que no hemos filtrado a través de la Escritura y hemos creído algunas de ellas. Pedimos perdón, arrepentidos delante de ti, y pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que sean removido nuestro entendimiento, sea removido, Señor, cualquier concepto contrario a la Escritura y que nos quiere meter en esta vorágine de la ideología de género y la confusión de género. Oh Dios, este es un tiempo más que apropiado para que nosotros nos humillemos delante de ti en reconocimiento de que necesitamos tu sabiduría y necesitamos, oh Dios, la fortaleza y los argumentos tuyos para combatir esta sociedad. Permítenos, Señor, seguir brillando tu luz, pero siendo tú en el medio de nosotros el que responda, el que oriente, el que hable, y que nosotros como súbditos tuyos, Señor, simplemente pongamos por obra lo que tú nos enseñas. Llévanos con bien a nuestros hogares, terminar el día tuyo, teniéndote a ti en el centro, meditando en tu palabra y preparándonos para una semana de lucha fuerte contra el pecado, contra la carne, contra Satanás, contra el mundo, pero sabiendo que estamos confiados, pues ya tú venciste el mundo. Te honramos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén.